Bienvenidos al banquete. Hoy, 2 de abril, también es el Día Mundial, ¿no?, de la concientización precisamente del autismo. Este es un tema fundamental, obviamente, para muchas familias que viven esta situación, y nosotros como sociedad que también tenemos que aprender, obviamente, para acompañar y saber, ¿no?, cuáles son las condiciones a tener en cuenta precisamente cuando nos toca poder compartir. ¿Cómo es esto cuando hablamos de inclusión a veces? ¿Es inclusión? ¿Qué nos falta modificar como sociedad también? Es por eso que la vamos a saludar a ella, que está allí en comunicación con nosotros a través de Meet, a Rita Clark. Rita, ¿nos escuchás? Vamos a ver si estamos bien en la conexión. Buen día, Miriam te saluda. Hola, buen día, Miriam. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escucho, Rita. Gracias por atendernos en esta jornada de día feriado distinta, pero día importante, decíamos, respecto a lo que tiene que ver con la concientización. En este caso hablamos, y si no vos me vas corrigiendo en los términos, hablamos de condición cuando hablamos de autismo. ¿De qué hablamos? Hablamos de condición cuando hablamos de autismo, sí. No hablamos ni de trastorno ni de ningún otro término que no sea condición en realidad, porque tiene que ver con algo con lo que naces y con lo que te perdura a lo largo de la vida. No es una situación transitoria que se vaya a acabar, ¿sí? Entonces naces y morís con autismo, pero eso es una condición de vida. Bien, en este caso como referente de SEA Familias Neurodivergentes, ¿qué es SEA? Contanos por favor, Rita. SEA Familia Neurodiversa significa Comunidad Empoderada Autista, que es un juego de letras con SEA y condición del espectro autista. En realidad la agrupación hizo ese juego de palabras porque conformamos una comunidad y la idea es empoderar a esta comunidad para visibilizarse y para poder abrir un futuro hacia algo más amigable para todos. Y familia neurodiversa tiene que ver no con el concepto de familia, sino que como comunidad conformamos una familia que es neurodiversa. Es diversa en sí misma, no hay dos familias que sean iguales, que estén conformadas de la misma manera o que hagan frente a la discapacidad y en este caso al autismo de la misma forma. Desde la neurodivergencia hablamos, claro. Rita, y cuando vos hablas de comunidad amigable, por ejemplo, también, o cuando hablamos de la sociedad en realidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que considerar? ¿O qué es lo que ustedes de alguna manera están, no sé si es un reclamo, pero sí un pedido precisamente para la comunidad autista? No es un reclamo, es un pedido y es una construcción, y es una lucha. Es todo junto en realidad. Entendemos que estamos como en momentos bisagras, en cambios de paradigma, en donde venimos de un paradigma o de una concepción social, donde, y acá solo voy a hablar del autismo, más allá de que podríamos generalizarlo a la discapacidad, a todas las discapacidades. Venimos de un paradigma en donde la persona autista era completamente invisibilizada al punto de que no se los veía en la calle y no tenían lugares a dónde ir o a dónde estar o ser con su condición y con su persona. Y de a poco eso se va cambiando, pero desde lo social como comunidad lo que queremos es aceptación, concientización, visibilización, pero sobre todo aceptación y oportunidades. Porque ¿por qué no están las personas autistas en el supermercado? ¿Por qué no tenés un compañero autista? O capaz que sí, ojalá, trabajando con vos, o sea, en la universidad, porque no hay oportunidades, porque no están dadas las condiciones, porque no son accesibles, porque no hay empleo con apoyo, porque recién se está pensando en una escuela inclusiva obligadamente, ¿sí? Porque si no fuese porque en el 2017 sale la ley de inclusión educativa acá en Neuquén, seguía siendo algo opcional, cuando no debería ser así. Entonces, desde la comunidad decimos, ok, acá estamos, acá somos, y vamos a seguir estando, y cada vez hay más casos de autismo, o sea, cada vez hay más personas autistas diagnosticadas. Sí, eso leía el otro día Entonces, en una estadística, en un informe precisamente, lo comentábamos acá también, esto de, bueno, no es que antes no estaban o antes no existían, ¿no? También esto del diagnóstico se ha ido modificando con el paso de los años. el tema no es que haya más diagnóstico, hay más diagnóstico, no más personas autistas. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Las pesquisas con las que se diagnostican son mucho más certeras. Entonces, personas que antes pasaban por trastornos de déficit de atención, que sigue habiendo trastornos de déficit de atención, que es un diagnóstico aparte de autismo, ¿sí? Ujú. Trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia, depresión, ansiedades, el chico que era inquieto, el reservado, todos diagnósticos o rotulaciones que estaban mal diagnosticadas, que hoy se sabe que son personas que están dentro del espectro del autismo. Y ahí es cuando introducimos la palabra espectro, que es tan amplio. Ujú. Incluso están siendo diagnosticados muchas personas adultas que antes no eran diagnosticadas y que a raíz del diagnóstico de los hijos comienzan un proceso y terminan siendo diagnosticados a los 40 años, 50 años. Wow. Es haber vivido toda la vida sin ese diagnóstico. Esa persona ha vivido toda una vida sin saber qué le pasaba. Ujú. Por Claro. eso comienza a buscar un diagnóstico cuando comienzan muchos a verse reflejado en su hijo. Mm. Ese Se- reconocimiento, ¿no? Claro, ese reconocimiento en ese par que es tan pequeño, que es su hijo, dice, ah, a mí me pasaba esto, y a mí me pasaba esto, y hoy me pasa. Y cuando son diagnosticados de adulto hay como, en general, no en todos, pero en general hay una situación de alivio, de entender que no eras vos el del problema. Ujú. Claro, claro, ¿Se claro. entiende? Yo soy así, pienso así, no es que tengo un problema. Sí. Rita, y en esto que mencionábamos, ¿no? ¿Qué nos falta como comunidad para acompañar precisamente a estas personas? Creo que lo principal es, primero, estar dispuesto, después tener un poco de conciencia social, que eso se construye desde muchos ángulos transversales, empatía, y cuando hablo de conciencia social es ser consciente de que hay un otro diferente, igualmente respetable o igual a mí. ¿Se entiende? Diferente, pero igual, no menos. Ujú. Un ejemplo claro es lo que pasó en la legislatura con la apertura y la pirotecnia. Como comunidad estamos 365 días del año hablando de lo mal que hace el uso de la pirotecnia en las personas autistas con hipersensibilidad auditiva. Ujú. Vamos a un acto político y vas a la salida del partido de fútbol y ahí tenés pirotecnia. Entonces, ahí es donde vamos con la conciencia social, Ujú. Bien. con la empatía, con generar esto de decir, a ver, hay un otro al que le estoy haciendo daño, entonces, ¿vale la pena usar pirotecnia? Voy al supermercado y veo una señora con un nene haciendo berrinche a los gritos. ¿Es un berrinche o está en crisis porque el del sonido subió la música? Ujú. ¿Tengo derecho a juzgarlo y a negar con la cabeza? Ay, no, no tengo derecho. Más bien acércate e intenta preguntarle si necesita ayuda o Claro. en qué podés ayudar. A eso es lo que vamos como sociedad. Vas en el colectivo y no se te levantan para dar el asiento que están reservados para personas con discapacidad y ves a un niño que está en crisis y si el chofer no se para y dice levántense y denle en el asiento, no lo hacen, Ujú. se hacen lo dormido. Sí, 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 lo he Entonces, visto. eso es lo que se espera como un cambio de empatía social, un cambio de mirada social. Y una vez que cambiemos eso y dejemos de poner en el otro la responsabilidad que es nuestra como sociedad, creo que a eso es a lo que apuntamos. Y en Esa es la el, deuda que tenemos. y en el ámbito educativo, Rita, ¿en qué se ha avanzado y qué falta? Y es más fácil decirte todo lo que falta, pero no. No, no está mal, está bueno también Eh, eso. Pero, a ver, avanzado se ha avanzado. No vamos a decir que no. La verdad es que la asociación ha trabajado mucho con el Consejo de Educación, da capacitaciones en las escuelas, en supervisión, o sea, se ha avanzado desde el punto en que legalmente le han dicho que no es un favor el hacer las adecuaciones y generar unas planificaciones accesibles para la persona con discapacidad, sino que es un derecho a ser educado que tiene esta persona y es tu obligación como docente generar ese espacio, Ujú. que no lo haces de favor. Y los docentes de a poco están cambiando la mirada. Obviamente,
todavía estamos librados a la buena voluntad del docente. Esa es la realidad. Tenemos docentes que son maravillosos, que me saco el sombrero de lo bien que trabajan, los predispuestos que están, lo abierto que están, que incluyen a la familia, a los terapeutas, escuchan a los niños, a los adolescentes, que ese es un área muy difícil porque recién están entrando en la secundaria muchas de las personas autistas que comenzaron con la ley de inclusión en el 2017. Ahora están llegando a la secundaria y no está preparada. Y después tenés aquel que está luchando constantemente contra la inclusión y cree que no es su trabajo y delega en la T, delega en la MAI, delega en el equipo, va delegando como que no es mi responsabilidad, esto no me compete. Pero sí le compete. Entonces, avances hubo porque tenemos un montón de infancias en situación de inclusión en las escuelas, un montón de adolescencias que están abriendo camino como pueden, porque es un ámbito que hasta el momento, eso que escuchan atrás es mi hijo, así que disculpen si lo escuchan. No. De adolescencias que están abriendo caminos porque no llegaban a la secundaria. Si yo te pregunto a vos, ¿cuántos compañeros autistas tuviste en la secundaria? No, ninguno. Entonces ellos están abriendo camino y también están abriendo camino en la universidad. En la universidad, que es un ámbito mucho más difícil todavía porque quienes dan las cátedras son mayormente profesionales, es decir, que ejercen la profesión de la carrera que están cursando. Sí. Y no tienen una formación pedagógica, una formación didáctica, y vienen de toda una matriz de paradigmas viejos, y esas son deudas. O sea, ¿avanzamos? Sí. Falta muchísimo, porque los que ahora están en la secundaria o empezando, intentando estudiar un terciario, un universitario, son esas personas que a partir del 2017 dijeron, acá estamos y vamos a ir con nuestros pares a una escuela común, no una escuela especial. Claro. Y tenemos el derecho, ¿se entiende? Porque si no, ¿qué pasaba? Y que sigue pasando. Parece que el autismo se acaba a los 14 años, 16 años. No hay centros de rehabilitación, no hay profesionales. Terminó tu infancia y ahí terminó, no hay oportunidades laborales. Llegan a la secundaria y todavía te discuten si tenés que tener a T o MAI, porque no tienen idea. Que son las, recordemos para la gente que no sabe por ahí, que son las maestras que realizan el acompañamiento, ¿no? Las AT o los AT son los profesionales de apoyo terapéutico, acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Ellos tienen un marco terapéutico con el que trabajan con el equipo. Son generalmente los que ayudan desde la autorregulación a la integración sensorial, cuando tienen una crisis, generar las herramientas, es más terapéutico. La MAI o el MAI son los maestros de apoyo, los profesionales de apoyo a la inclusión, y su rol es más pedagógico. Ellos trabajan desde hacer accesible el contenido o la planificación que plantea el docente que quiere dar, para que la persona autista lo pueda recepcionar e incorporar a la par que sus compañeros. Esos son los dos roles. Y todavía se discute, y esos son sus apoyos. Nadie discute que una persona ciega necesita un bastón. Ahora, Cierto. te discuten que una persona autista necesita un acompañante terapéutico, un intérprete social o una MAI en la secundaria. Claro. Es su apoyo. Esto está en la convención, gente. Lo que necesite de apoyo hay que dárselo para su inclusión, para su calidad de vida. Nadie le discute a una persona sorda que necesita un intérprete. Ahora, sí discutimos que una persona autista necesita un intérprete social. Sí. Rita, pensaba en esto, ¿no? Que todo esto que vos estás mencionando es la lucha permanente que tienen las familias. Sí, las familias en el principio, y después, cuando no estamos la familia, porque la familia estamos hasta cierta edad, o sea, en algún momento queremos que sean autónomos, bueno, en un momento dejamos de estar porque la vida pasa, por eso, porque la vida nos pasa a todos. Y te encontrás con un adulto autista que está pidiendo su apoyo y no se lo dan porque ya es adulto, porque está este criterio de, aún en el CUT figura autismo en la infancia. No, el autismo lo va a tener toda la vida.
puede generar herramientas, puede ir avanzando en la búsqueda de sus apoyos que le vayan sirviendo para funcionar socialmente y llegar a su autonomía. Pero el autismo no se le va. Ujú. Claro. O sea, yo voy a Y ser un adulto y voy a estar en una reunión social y voy a necesitar un intérprete que me diga qué está pasando, sí, porque no lo entiendo. en parte del material que compartían ustedes también con nosotras veía esto de qué pasa, por ejemplo, en la etapa de la infancia con el tema de los cumpleaños, ¿no? Las famosas fiestas de cumpleaños. ¿Cómo se vive esa etapa? Em, con angustia a veces, porque los niños y las niñas quieren ir a los cumpleaños, la pasan bien, se divierten, porque quieren ser parte. El tema está que muchas veces por cuestiones sensoriales, que para que la audiencia lo comprenda, la parte de integración sensorial es cómo percibimos todos los estímulos y el que no es autista puede filtrar la información. Yo filtro el sonido que está atrás y me concentro en Miriam para poder escucharla. La persona autista eso no lo puede hacer, ¿sí? Es una cuestión de cómo mi cerebro procesa la información. Entonces, recibe toda la información de todo, de lo táctil, lo propioceptivo, lo visual, lo auditivo, todo al mismo tiempo Ujú. y no lo puede filtrar. Entonces, él quiere o ella quiere ir al cumpleaños, pero la pasa bomba, quiere estar con sus amigos. Ahora le pones la música fuerte y no lo puede tolerar y ya lo dejó de disfrutar. Quiere cantar el feliz cumpleaños y en vez de intentar hacer el aplauso en lengua de señas, que es más amigable auditivamente, aplaudimos como que se nos va la vida en el aplauso y ya no es agradable. Entonces estás en esta disyuntiva entre lo acompaño al cumpleaños para que la pase bien, para que socialmente interactúe, para que socialmente aprenda los códigos sociales y que la pase pésimo con el ruido, o quedo en mi casa y no lo expongo a eso. Y ahí es donde vamos balanceando y a veces lamentablemente terminamos aislando. Lo mismo debe pasar con actividades de otro tipo social, digo, no sé, un chico que va a Con todas. fútbol, que va a dibujo, lo que sea. Con todas las actividades pasa lo mismo y llega un punto en donde las actividades se acaban y terminan en la casa, encerrados. Claro, claro, claro. Bueno, veían esto de los cambios que vos mencionabas también en la Universidad del Comahue, al menos en alguna de las facultades ahora, previamente se hace una encuesta para saber si los estudiantes necesitan algún tipo de adaptación al momento de ir a cursar. Eso también me parece que es un avance, ¿no? Te voy a aclarar algo. Cuando dije en el anterior, ahora te cuento esto, cuando dije Sí, en el anterior que las actividades se acaban, es porque en cierto punto ya dejan de invitar. Ya no te invitan al cumpleaños, ya no te invitan a la fiesta, ya no te invitan a compartir. claro. En cuanto a la universidad cuenta con un gabinete de accesibilidad, con una oficina de accesibilidad, con la que hemos tenido algunas reuniones Sí, y tratan de hacer algún tipo de acompañamiento. La realidad es que eso cuesta mucho y cuesta la transición también y cuesta la comprensión de las necesidades de la persona autista, desde los autorreguladores hasta las adecuaciones. Y no hay personal que esté capacitado, sin desmerecer a la universidad, pero es la realidad, no están capacitados en autismo. Entonces, van viendo caso por caso que va llegando y no hay un protocolo de accesibilidad para personas con autismo, no hay un protocolo de exámenes, no. Entonces, es como quien llega tiene que esa persona ir abriendo camino luchando y llegan a un agotamiento. No hace muchos años hubo un caso de suicidio de un joven autista que terminó suicidándose en la universidad por las exigencias y por no poder eh, cumplir con estas exigencias porque no estaban dadas las condiciones. Tenemos dentro de las discapacidades el autismo es la que tiene el índice más alto de suicidios en la adolescencia y en los jóvenes adultos. wow, eso no lo sabía. Sí, tenemos los índices más altos. Y en mujeres, que es todo un tema, el de las mujeres que recién ahora se empieza a hablar de la mujer autista, cuyos números comenzaron a asombrar, porque antes te decían
que de cada 10 varones, 4 mujeres eran autistas y era autismo severo, lo que antes era severo, ¿sí? Hablemos como hace 20 años atrás. Ujú. Ahora se sabe que no es así, que la incidencia es igual, pero que las pesquisas estaban hechas desde una mirada masculina, desde ese rol del deber ser del hombre y del deber ser de la mujer, y ahora que están acomodando el tema de las pesquisas y de los diagnósticos, se sabe que el índice de incidencia es igual, pero que la mujer utiliza un camuflaje y tenemos los índices más altos de anorexia, bulimia, depresión, suicidio, eh, en las mujeres y en en las niñas adolescentes, preadolescentes y jóvenes adultas. Ujú. Claro, claro. Bueno, hoy 2 de abril es un día de concientización, pero en realidad esto es permanente, no lo tenemos que dejar en un día, sobre todo para acompañar la lucha de las familias, ¿no? Que intentan cambiar esta realidad en lo que vos decías, que pasa con otras discapacidades también. El tema de la independencia, la autonomía a cierta edad es fundamental. ¿Sí? Esto, un ejemplo que me gusta dar, por ejemplo, lo que quiero resaltar, por ejemplo, en los colectivos El Cole, Sí. que lo tenemos acá en Neuquén. Ujú. Llevó un par de años en lograr los pictogramas en el colectivo, que para la persona autista son indispensables para saber subirse, pagar, tocar el timbre, bajar con tranquilidad. Hoy las nuevas unidades que fueron incorporadas hace poquito Ujú. ya vienen con los pictogramas y los sistemas aumentativos de la comunicación. Eso hace a la autonomía de la persona. Eso hace que el día de mañana mi hijo pueda subir un colectivo, seguir una secuencia, bajarse, ir a donde tenga que ir sin necesidad de tener otra persona que lo haga por él. ¿Por qué? Porque está adaptado, porque es accesible, porque alguien pensó en que ellos que tienen dificultades en la comunicación puedan tener una vida autónoma el día de mañana. Y sí, porque Esos son sí. los avances que buscamos. Sí, porque si no es permanentemente el acompañante que siempre termina siendo parte de la familia y que también tiene que dejar de lado sus cosas para poder estar con la persona, ¿no? Yo ahí un poco como que me siento, si está el acompañante porque lo necesita, Ujú. más allá de eso, si no es el acompañante, el cuidador, que hay que diferenciar los roles del acompañante, Sí. el cuidador responsable suele ser un familiar muchas veces, Ujú. y que eso ya es otro mundo aparte del cuidado del cuidador. El acompañante cumple un rol y muy que nos pese en realidad por muchas luchas que tenemos en la obra social, es una figura que está paga, está ahí trabajando, tiene una función el acompañante. Ahora, el cuidador es otra cosa, el cuidador es el familiar, es el que está ahí presente, el que lucha, el que aguanta, el que espera, el que está 24/7. Claro. Ahora, el acompañante es una figura necesaria, pero tiene un rol determinado. Rita, y en eso que introdujiste precisamente, el tema de las obras sociales, ¿también es una pelea constante tener que conseguir un acompañante o lo que se necesita? Ahí tocaste una llaga, ¿viste cuando tenés una herida y alguien dice te duele? Aquí te Fuiste duele. vos, yo te sigo a vos. Em, las obras sociales son un tema. El tema del acompañante terapéutico mm, tiene muchas dificultades, muchas obras sociales no las cubren porque no está nomenclado, ¿sí? No está en el nomenclador nacional. Ah, al no estar nomenclado, no es una figura que la obra social reconozca o debería reconocer, porque sí está en la ley de discapacidad, pero al no estar nomenclado, la mayoría tiene que ir a amparo para que te lo cubra la obra social. Y Oh. te ofrecen otras figuras, y la que te lo cubre, te cubre como lo que quiere, vamos a decirlo, te cubre los montos que quiere pagar la obra social, que muchas veces no son lo que están cobrando los acompañantes terapéuticos por su función, Ujú. ¿sí? Entonces las familias siempre están ahí en el medio entre el recurso de amparo, la negociación con los acompañantes terapéuticos, a ver que sí, que no, cuál es la necesidad. Eh, es una figura que es difícil. Y más ahora que las obras sociales han sido desreguladas por este gobierno, Sí. que no me voy a meter en política, si solo voy a hablar de esto, que fueron desreguladas, es más difícil para las familias obtener las prestaciones en tiempo y forma con la cobertura que corresponde, que no me cuestionen si a mí el médico me dice necesita
2 sesiones semanales, que no venga un auditorio y me dice, no, es muy chiquito, necesita una. No, necesita 2. Sí. No una. Y tener que ir constantemente al abogado y el gastadero que implica. Y se ha hecho toda esta rueda de todo el tiempo estar presionando con abogados para que la obra social te cubra lo que es un derecho. Pero tiene que ver con toda esta política de Estado de desregulación y el acompañante terapéutico, con que no sale la ley de acompañante terapéutico y no está nomenclado. Al no estar nomenclado, quedan como en un limbo en donde las obras sociales van viendo qué hacen, por decirlo de algún modo que se entienda. Sí, se entiende, se entiende. Rita, ¿cómo podemos cerrar o qué mensaje podemos dejar? ¿Qué mensaje puedo dar? Lo que ya dije, yo creo que como sociedad, una vez que empecemos a trabajar la empatía, que empecemos a trabajar la conciencia social, las cosas van a ir dándose solas. Dejar de juzgar, de sacarnos el chip de juzgar por lo que vemos, sin pensar en situaciones, contextos. Simplemente vemos una imagen y ya enseguida hicimos un prejuicio sobre lo que está pasando. Y me ha pasado de que mi hijo va con los auriculares y dice, ay, tanta música va a tener que escuchar. No, está sanatizando el ruido, ese prejuicio de preguntemos, interesémonos como sociedad. Empecemos a empatizar con el otro. No nos olvidemos que la discapacidad es transversal. Hoy no la tenemos, mañana sí. ¿Sí? Sí. Que nos puede tocar y que nos va a tocar. No es que nos puede, nos va a tocar. Vamos a tener 70 años y vamos a necesitar un montón de apoyos. Entonces, empezar a empatizar con eso. Eso es la sociedad. Después el resto, ojalá pudiese decirlo a quienes están a cargo de las entidades y de los gobiernos, que también deberían empatizar y ponerse a trabajar un poco en lo que es la inclusión. Y no tanto en otros puntos de vista, dejar de invisibilizar la discapacidad. Sí. ¿Algún contacto, Rita, que ustedes tengan? Si hay alguien que quiere contactarse, juntarse o tiene dudas. Redes sociales. Estamos en Facebook como Comunidad Empoderada Autista. Estamos en Instagram, en X, iba a decir Twitter, pero en X. Y también en TikTok, donde solemos subir algunos videos informativos que a la gente le sirve. Bien. Cualquiera que nos pueda contactar, nos contacta por Facebook sobre todo, que es lo que más se usa por el Messenger. Y nada. Bien. Rita, desde aquí agradecerte por este tiempo, la charla con Radio y Televisión del Neuquén. Y bueno, nada, estamos aquí para lo que ustedes necesiten para difundir o convocar, lo que sea. Nada, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y por escucharnos. A vos, Rita, muy amable. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Estábamos allí hablando con Rita Clerc, ella, como bien nos contaba, es de la comunidad empoderada autista de familias neurodiversas, dialogando aquí en este 2 de abril, también Día Mundial de la Concientización del Autismo. Bienvenidos al banquete.